Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares, a tener oportunidad de ser escuchados por ustedes. Como siempre, mi compromiso es presentarle a ustedes las propuestas, las ideas, la forma de pensar de los candidatos. Hoy nos está visitando el magíster, pero él dice que no quiere que le digan magíster, simplemente quiere que le digan el profesor. El profesor Jorge Escala Zambrano, escúcheme, manavita, Zambrano, que nos visita. Él es candidato a la presidencia de la República del Ecuador por el partido Unidad Popular, listas 2. Hoy día no vamos a hablar de política, no vamos a hablar, de propuestas, cuestiones, bueno, vamos a hablar cualquier cosa. No les puede pedir el voto todavía porque si no, mañana cuando él sea presidente, lo van a impugnar y lo van a querer bajar del puesto. Entonces vamos a conversar para que ustedes tengan la oportunidad de conocerlo un poco más al candidato. Profesor, bienvenido, buenas noches. Hilton, buenas noches. Gracias por la oportunidad de invitarme a este espacio y a este canal de televisión digital para conversar con la gente de lo que quiere saber el candidato. Y por supuesto, sí se puede plantear y exponer propuestas, planteamientos. ¿Ya? Claro, claro. Entonces vamos allá. Escala, ese apellido, ¿de dónde viene? Hay toda una historia. A ver. Mi abuelo es del exterior, parece que viene desde Medio Oriente, en los conflictos que siempre hay por allá. Algo de turco tiene usted. Sí, sí. Y entonces apareció por acá, por la provincia de Los Ríos, y ahí fue regando sus semillas en el cantón Simón Bolívar. O sea que el Zambrano viene de parte de una manavita. Sí, manavita, bueno. Mamá es Manaba, fue ya fallecida. Zambrano Moreira, de Chone, Tosagua, por allá. Chuzo. De tal manera que también tengo parte de raíces Manaba. Así. Mi querido profesor, yo me recuerdo que en la asamblea yo veía al profesor Jorge Escala, con mucho respeto se lo digo, y no acostumbro a tirarle flores a nadie, pero sí es bueno resaltar de que usted era uno de los pocos que yo lo veía luchando ahí solo contra el mundo en la época del correísmo. Está arrepentido, se siente orgulloso de ese trabajo, de los discursos que usted daba, porque ya hoy en día usted ya no escucha esos discursos que yo le digo, a mí no me gusta tirarle flores a nadie, pero sí tengo que decirle, sus exposiciones, sus discursos dentro de la asamblea eran otra cosa, comparado con lo que hoy vemos, que es una, no sé cómo decirle, ¿cómo usted ve ese cambio de señores asambleístas a basura de asambleístas? Que son unos asambleístas de alquiler o de bolsillo. Unos asambleístas que llegaron por una tienda política y hoy vemos cómo el partido de gobierno o la bancada del partido de gobierno, que llegó con 12 o con 15 legisladores, hoy ya tiene o sobrepasa los 30 asambleístas. Es decir, los camisetazos persisten, aunque tenemos un presidente de rostro joven o nuevo, dicen, pero siguen con la misma vieja o prácticas o mañas políticas del pasado, de la compra y venta de conciencia. Eso no ocurrió con nosotros, ni con nuestro bloque del Movimiento Popular Democrático, hoy Unidad Popular. La gente nos vio allí batallando, presentando propuestas y también combatiendo la corrupción en el ámbito de la fiscalización. De tal manera que la gente me recuerda que fui el legislador que presentó el proyecto de resolución para evitar que el Ecuador se adhiera a la CONVEMAR frente al pedido y al proyecto de resolución que envió Rafael Correa, toditos los que hoy están de candidatos. Justamente ese es uno de los temas que quiero hablar. A ver, por tradición, por educación, a nosotros nos enseñaron, yo me recuerdo, que el Ecuador tiene o tenía 200 millas de mar territorial. Inclusive somos linderos se dice, ¿no? Con Costa Rica.
a través de la isla de Los Cocos, la isla Galápagos, por ahí somos vecinos. Pero ¿qué pasa? Que ya nos encontramos que hay una época en donde alrededor de las islas Galápagos tienen 200.000, 100.000, 20.000, no sé cuántos barcos chinos que vienen a llevarse nuestra pesca. Ese tema usted lo conoce bien. Por favor, enséñenos aquí. Claro. ¿Por quién cometió esa estupidez? Porque no, perdónenme la expresión, pero yo no encuentro una palabra más suavecita que esa. Así es. A ver, el Ecuador, por decisión del gobierno de Rafael Correa y su mayoría parlamentaria en esa época, estamos hablando de 2012, donde el Ecuador lo incorporaron a la Convención del Mar, que es una norma que rige la participación de los estados en el mar. Y se planteó allí que el Ecuador reduce de 200 millas a 12 millas su mar territorial. Es decir, si antes ejercíamos plena soberanía sobre las 200 millas de nuestro mar territorial, donde ninguna embarcación podía ingresar o hacer actividad pesquera, y peor, pretender aprovechar la riqueza que hay en el subsuelo marino. Ya. O sea, que nuestros pescadores nacionales, artesanales, ya no pueden pasar de las 200, de las 12 millas de mar territorial. No pueden. Si pasan, ¿qué pasa? Bueno, tiene que estar regido por la norma internacional de la Condemar. Pueden ser sancionados. Somos dueños, pero al mismo tiempo no aplicamos nuestra soberanía, no aplicamos nuestra norma, nuestra legislación. Entonces, ¿qué resulta? Que el tiempo nos dio la razón, porque embarcaciones chinas hoy invaden nuestro mar territorial y saquean nuestros recursos naturales. Y lo más grave es que cuando se adhirió el Ecuador a la Convemar, nos dieron 10 años para que el Ecuador verifique, confirme si una de las cordilleras, la Carnegie que le llaman, que sale desde la punta más sobresaliente de Manabí, luego ingresa a nuestro fondo marino y pasa hasta las Islas Galápagos. Toda la vida ha sido nuestra, toda la vida. Pero ahora nos pusieron como tarea que teníamos que verificar, confirmar mediante un estudio, ¿verdad? A través de un barco full equipado para esta tarea, como el buque Orión que teníamos, ¿ya? Entonces, ¿y qué resulta? Que ya no sirve eso. Dígame, profesor. Ya no sirve y por lo tanto ya pasa. ¿Qué ganaba el Ecuador? En nada, absoluto. Ni simplemente someterse a las grandes corporaciones que dirigen la Convemar, precisamente que responden a intereses de estas grandes potencias. Entonces, o sea que estamos hablando de una mafia enquistada a través de este organismo que le quita soberanía a los países que tenemos límites territoriales dentro de los océanos y mares. Por supuesto. Entonces, mire, Hilton, el tiempo nos dio la razón y en algún momento, y ojalá y lo vamos a aplicar en nuestro periodo de gobierno, el Correato y su principal prófugo tiene que ser juzgado no solamente por haber asaltado los dineros del pueblo ecuatoriano, sino que tiene que ser juzgado también por traición a la patria, al haber reducido de 200 millas a 12 millas nuestro mar territorial. En mi gobierno vamos a aplicar la figura de denuncia de ese tratado. Esa es la figura que se puede revertir con el propósito de revertir y recuperar para ejercer plena soberanía. ¿Podemos tomar esa palabra de que usted estaría entre sus planes de trabajo recuperar las 200 millas del mar territorial a fin de que nuestros pescadores tengan mayor posibilidades? Por supuesto, eso ha afectado enormemente también a los pescadores artesanales, en vista de que las grandes embarcaciones llegan, hacen sus actividades pesqueras, se llevan todo el producto del mar, ya no le dejan nada para... Y por eso es que usted puede ver que también han sido atrapados por el tema del narcotráfico los pescadores artesanales. Entonces es evidente que esto ha traído un conflicto o un problema de carácter social y de renunciamiento a nuestra extensión territorial.
El gobierno del profe Escala va a recuperar las 200 millas de nuestro mar territorial. Una propuesta. Me voy a salir un poquito del tema, no salirme, sino dentro de lo mismo. Estaba yo conversando hace como unos 45 días con parientes que trabajan a bordo en estos buques de empresas, de grandes empresas que hay aquí, y me dicen que dentro de cada buque de esos barcos pesqueros va un delegado de un organismo de aquí del Ecuador para observar que no se desperdicie nuestra pesca. Y me decía, prácticamente con las lágrimas a punto de salirse, que él observaba que cuando un barco que tiene capacidad para, por decir algo, 60 toneladas, 15 toneladas, qué sé yo, le falta unos cuantos quintalitos, vienen y tiran la cuestión y llega un montón de... completan la esa y el resto de peces muertos. Así es, efectivamente. ¿Por qué no gestionar algo para que ese individuo salvaje, animal, no sé qué más decirle, haga su trabajo, controle su trabajo, el satélite, algunas cosas, porque no se puede desperdiciar? Hoy día la cadena alimenticia nuestra se está terminando. Se está terminando porque estamos contaminando los ríos y no hay autoridad que venga y le diga a los dueños de las haciendas, los coja de aquí, a los alcaldes los coja de acá y los meta presos, porque ellos son responsables, ellos tienen a cargo el control de eso, pero aquí nadie controla. Retomando el tema de Rafael Correa, ustedes fueron una de las principales víctimas del correísmo. Mañana, Jorge Escala, a la segunda vuelta. ¿Y cómo hace con sus amigos correístas para decirle, vengan, vamos juntos? Bueno, primero que no son mis amigos. Bueno. En segundo lugar, no solamente que afectó al Movimiento Popular Democrático, atentó a las libertades y a la democracia. Periodistas que se autocensuraron, para poner un ejemplo, ¿ya? Fueron afectados los jóvenes bachilleros que no pudieron ingresar a la universidad. A mí explíqueme usted a quién no afectó el correísmo, porque el otro sabemos. Bueno. Entonces, en vista de que ellos tienen una deuda pendiente con el país, primero tienen que cumplir la sentencia que está ejecutoriada, la orden de prisión determinada por la Fiscalía. Y en segundo lugar, tendrán que devolver lo robado. Y en eso vamos a dedicar nuestros mejores esfuerzos, pero no los 4 años, de manera inmediata, porque ya hay estudios avanzados respecto de la ruta del dinero, de cuánto se han llevado. Se calcula algo más de 70 mil millones de dólares. Pero lo importante, Hilton, ahora en esta nueva etapa, es defender el patrimonio nacional, defender la patria, defender nuestros recursos, que al igual como en la época del correato, hoy se están aplicando las mismas medidas y políticas vendepatria por parte de Daniel Noboa. Tiene en mente la privatización de varios campos petroleros, que significa la joya de la corona, como el Campo Sacha, Amistad y otros campos donde el Ecuador perdería algo más de 500 a 800 millones de dólares para beneficiar los intereses de las grandes corporaciones petroleras, las grandes transnacionales petroleras, igual como lo hizo el correato en aquella época con el imperialismo chino. El saqueo de nuestros recursos naturales como el petróleo se acabará. Vamos a ejercer plena soberanía en el manejo de estos recursos. Entonces, con el correísmo ni a la esquina hemos dicho, pero sobre todo vamos a derrotar a quien ejerce en este momento la presidencia de la República y es candidato al mismo tiempo y que se aprovecha de la estructura del Estado, como lo hicieron los anteriores gobiernos, en función de incrementar sus ganancias. A ver, Hilton, casi o buena parte de los contratos del Estado lo está concentrando la familia del presidente Daniel Noboa, la tía del presidente. Ahí no es que discrepo, pero la verdad que políticamente todo el mundo tira, pero no hay nada a prueba. O sea, escuchaba a un asambleísta del correísmo justamente que hablaba de este tema, pero yo como ciudadano, Hilton Rosado como ciudadano, observo y escucho y digo, bueno, pero te me estás hablando de algo que supuestamente, entonces, a ese nivel, ella ya tenía que haber presentado una denuncia en donde diga, con estos fundamentos, porque cuando uno esté en el poder, mañana cuando usted esté en la presidencia de la República, le van a decir lo mismo, que su mamá, su papá, su abuelita se la reviven y dijo que
Oiga, vamos a escuchar de todo. Entonces, esa parte media, o sea, se confronta. A veces no podemos creer 100% lo que se dice, porque usted, que conoce mucho más de política que este servidor, sabe que no hay, viniendo al menos del correísmo, porque eso salió del correísmo, no es confiable la situación. De que la tía... Exacto. No, es confiable. Nosotros somos maestros. ¿Ya? Y la colación escolar ha cambiado simplemente de proveedor. Hoy la tiene la tía del presidente Daniel Noboa. Pero entonces, puede, no lo defiendo al gobierno, por favor. Pero puede ser que las colaciones de ahora tienen más nutrientes que las colaciones de antes. Puede ser que las colaciones de ahora le cuesten menos al Estado que los de antes. Puede ser que la familia de ahora no sea la misma de antes también. O puede ser que tengan más gusanos que las antes. También. Las anteriores. Porque ayer nos llegó una denuncia de una escuela que le llegó una papilla con gusano descompuesta. Es decir, no ha cambiado eso, porque no les interesa la alimentación de nuestro pueblo. Entonces es evidente que ese tipo de corrupción, pero lo importante es que hay que destacar, es que está prohibido por constitución, por ley, que familiares del presidente de la República tengan contratos con el Estado. Entonces, lo que es público, notorio, no merece ni siquiera... Vamos a hacer algo, vamos a cambiar del tema, porque nos vamos a un corte, pero al regresar del corte vamos a meternos en las aguas profundas donde usted es el tiburón. Vamos a hablar de esas escuelas del milenio que fueron fabricadas. Yo tengo mi concepto y sé la verdad, porque gracias a que yo estudié en Salamanca, con mucha humildad se lo digo, estuve justamente como con 15 de estos asambleístas y en una borrachera, lo que me contaron. Vamos a ver si es lo mismo que usted sabe, lo que yo sé, lo que pensamos y lo que este pobre pueblo engañado, porque muchos todavía dicen yo soy correísta. A mí me da asco escucharlo solamente. Vamos a un corte y regresamos, mis queridos amigos. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. ¿Está fallando tu computadora? Ya no esperes más, porque el servicio técnico Codihan tiene la solución a todos tus problemas. Somos un equipo de profesionales certificados y especializados en soporte técnico, reparaciones a nivel microelectrónica, mantenimiento preventivo y correctivo de todas las marcas de laptops, Mac, Dell, HP, entre otros. Nos especializamos en soporte tecnológico, outsourcing IT, circuito cerrado de cámaras de seguridad y networking, reparación y mantenimiento de computadoras portátiles y de escritorio, limpieza de virus y formateo, instalación de cableado estructurado, enlaces y fibra óptica. Además, te ofrecemos instalación y actualización de sistemas operativos, Mac OS, Windows, Office y antivirus. Contáctanos ahora mismo llamando al 098-910-9883 o visítanos en Quisquis 1209 entre José Mascote y Esmeraldas, porque Codihan sí es la solución. MEC, innovador sistema de médicos en casa que te permite resolver necesidades médicas sin tener que visitar un hospital. Contamos con el servicio de clínicas móviles altamente equipadas y con médicos especializados que llegarán a tu hogar para asistir tus emergencias, urgencias y consultas médicas. Además, te brindamos una respuesta oportuna las 24 horas, llamando al 371-3242. Para más información, visita nuestra página web www.mec.com.es y adquiere nuestros servicios para tu familia o empresa. Porque tú te preocupas por los tuyos, nosotros también. La esperanza es la luz que nos guía. Por eso queremos invitarte a compartir una tarde de bingo solidario para curar a 5 niños valientes en su lucha contra el cáncer, que se realizará el domingo 10 de noviembre de 1 de la tarde a 8 de la noche, en el edificio Las Cámaras, ubicado en la avenida Francisco Orellana, donde tendrás la oportunidad de ganar muchos premios,
tales como electrodomésticos, juegos de sala y hasta $1,500 en efectivo, con show artístico y rifas. Únete a esta noble causa para poder curar muchas sonrisas, porque en el corazón de cada niño con cáncer hay una batalla valiente que librar. Compra ya tu entrada en los números que aparecen en pantalla y únete a una tarde llena de generosidad que marcará un gran impacto en la vida de estos hermosos niños. Bingo solidario por los niños con cáncer, donde cada número cuenta para salvar vidas. Seguimos como el primer programa de seguridad del país. Max Security, cerca de ti, con entrevistas, reportajes, medidas de autoprotección, seguridad ciudadana y todo lo que usted necesita para sentirse seguro. Max Security, cerca de ti, por tu seguridad, síguenos en nuestras redes sociales. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Bueno, continuamos. A ver, mi querido profesor Jorge Escala Zambrano, candidato a la presidencia de la República por Unidad Popular, listas 2, mis queridos amigos. Hemos hablado de un diálogo muy cordial y quedamos en la pregunta: ¿qué piensa usted de la Escuela del Milenio? Bueno, que fueron fraude, se construyeron con sobreprecio, y que de pronto en el concepto, a ver, las escuelas del milenio surgen en las 8 políticas del plan decenal. Yo fui presidente de UNE Nacional en el 2005 hasta el 2007 y le presentamos en el 2006 el plan decenal de educación que contenía 8 preguntas y una de esas 8 preguntas planteaba la necesidad de que hasta el 2015 el Ecuador debía contar con alrededor de 2.000 escuelas del milenio, sin afectar las escuelas en el sector rural, ni siquiera las escuelas que estaban en su alrededor dentro de una jurisdicción. No, fue distorsionado el concepto de las escuelas del milenio y vieron en esa necesidad de construcción de estas escuelas la forma más fácil de hacer plata en función del sobreprecio. Entonces, como toda obra pública en aquella época. Entonces, las escuelas del milenio fueron en su concepción, en su concepto distorsionada y se construyeron en base a estos hechos de corrupción. Nosotros y hasta el 2016, ¿verdad? Se construyeron, 2017, no existieron nunca, no construyeron las 2.000 escuelas, construyeron alrededor de 80, 90 escuelas. Fue una estafa. Fue un negociado. Un negociado. Pero sí le afectaron a las escuelas del sector rural que cerraron 6.000 instituciones educativas para que las escuelas unidocentes, pluridocentes, con hasta 5, 6 profesores, las cerraron para que los estudiantes puedan acudir a las escuelas que aparentemente estaban bien dotadas, que cuando salía la propaganda o para la inauguración le ponían laboratorios, talleres, le ponían computadoras. Terminaba, para la foto. Cuando terminaba el acto de inauguración, se llevaban todo para la inauguración de otra escuela del milenio. Aquí hay un tema que no lo puedo dejar pasar por alto. Rafael Correa los acusaba a ustedes que ustedes eran los propulsores de crear la ignorancia en el pueblo, para que la gente vote y los siga a ustedes. Pero en la práctica fue él el que realmente, de forma así, pero a machetazo limpio, le impidió a la gente educarse. Por supuesto, son 6.000 comunidades que perdieron el derecho de educarse en su territorio. En mi gobierno, será el gobierno de la educación, y por lo tanto vamos a reabrir todas las escuelas que dejó cerrado el Correato, con el propósito de que las comunidades se eduquen en su propio territorio, en su propia lengua, en su propia cultura. Y es más, hay que fortalecerla con el internet, hay que fortalecerla con una infraestructura adecuada, con profesores bien formados, bien capacitados, ¿verdad? Hay que recuperar los institutos normales, porque no solamente, Hilton, cerraron las escuelas en el sector rural,
sino que también cerraron lo que fue un legado de Eloy Alfaro. Eloy Alfaro creó los institutos normales para la formación de los docentes. Y el Correato cerró todos los institutos normales. Sí, pero los cambió por las nuevas escuelas, de nuevas universidades. Los diplomados, todo eso es un negociado. Y además que la escuela, la universidad formadora de docentes está en la provincia de La Suay, en la provincia del Cañar, perdón. Entonces es evidente que ocasionó un grave perjuicio. Nosotros vamos a volver a la formación inicial docente de calidad y para eso también vamos a reabrir los institutos normales que cerró el Correato en aquella época. Entonces, profesor Escala, estamos en una época en donde prendemos la televisión y vemos cosas que nos espantan, que jamás en nuestra vida a lo mejor podíamos haber pensado que esto iba a pasar. Hoy en día vemos impávidos como menores de 18 años de edad están involucrados en asesinato, violación, narcotráfico, sicariato y en una lista interminable de delitos en donde ellos actúan. El día de ayer esta semana acabamos de observar que un joven mata a su hermana, mata a unos niños. Se me ocurre a mí, ya vengo pensando esto hace algunos días, no es necesario crear una ley en donde el padre de un joven menor de 18 años que comete un delito sea corresponsable. ¿Por qué? Porque cuando nosotros traemos a alguien al mundo, creo que estamos asumiendo una responsabilidad de darle educación, de enseñarle buenos modales. Entonces yo creo que el papá también tiene que ser sancionado por esto. ¿Cuál es su criterio? A ver, nosotros creemos, Hilton, de que parte de de resolver este problema de violencia delincuencial, donde nuestros jóvenes, niños de 12, 16, 17 años y de 18 años también, están involucrados en esto de la extorsión, de la vacuna, lo que estás mencionando. Y eso tiene un origen, es la pobreza, la injusticia, la exclusión. Los gobiernos que han dirigido los destinos del país son los causantes, los responsables de esto. Imagínate que hay 300.000 entre niños y adolescentes que están al margen del sistema educativo, que no estudian. Estamos hablando ya de más de 1 millón de bachilleres que no pueden ingresar a las universidades. Les niegan el derecho al estudio y les niegan el derecho al trabajo. ¿Qué le queda a los pobres niños y adolescentes excluidos del derecho al trabajo y de la educación? ¿Sabe qué le queda? Le queda que tengan unos padres que sean correctos. Se lo digo por este humilde servidor, mi querido profesor. Yo vengo de una familia demasiado humilde. Nosotros dormíamos, y lo digo con orgullo, a mí no es que no me tengan pena ni nada de eso, porque nosotros dormíamos en el piso, sobre unos cartones, de allá vengo yo. Entonces, si yo lo pude lograr, los demás también, pero ¿sabe cuál fue la diferencia? Que yo tuve una mamá, porque solo me crié como mamá, que nos enseñaron valores que hoy en día se han perdido. Entonces, no es cuestión de coger el camino fácil, porque a lo mejor yo tuve la calle y alguna vez en mi vida dije, me voy para la derecha, me voy para la izquierda, porque fui un muchacho que se crió en la calle, pero tenía una madre en la casa que me decía, cuidado hijo, la peor vergüenza que me puedes hacer pasar es tener que irte a visitar una cárcel porque estén cogiéndote algo. ¿Ya? Pero ahora ya no se hace eso. Entonces, no es que trato de justificar las acciones de los padres, sino que más bien trato de que las acciones de los padres, hacer padres más responsables para poder producir hijos más responsables. Hoy en día tenemos el psicólogo nuestro, usted tiene que haberlo conocido, sintió la presencia del psicólogo. Por supuesto. ¿Ah? Ese psicólogo que nosotros teníamos fue efectivo y ahora no lo pueden ni mirar mal a un niño porque... Y aquí tenemos un país perdido. Hilton, a la final usted tuvo esa gran oportunidad, otros no. El Estado tiene que garantizarle el derecho a la educación. Son 300.000 niños y adolescentes al margen del sistema educativo y 1 millón de bachilleres hijos del pueblo que no pueden acceder a las universidades. Por más de que tengan muy buena voluntad, hoy los padres de familia, por más de que le den esta receta, esta oportunidad,
¿verdad?, que le dio su mamá, están participando 3 y hasta 6 veces para poder ingresar a la universidad. Usted sí lo pudo ingresar porque tuvo el libre ingreso que nos dejaron nuestros jóvenes en su momento cuando se levantaron contra el velaquismo. Hay que recuperar. Nuestro gobierno va a implementar un plan de reinserción escolar para que nadie se quede al margen de este derecho, porque los jóvenes, los niños, son el caldo de cultivo ahora para las bandas delincuenciales. Son reclutados para las bandas delincuenciales. Los vamos a rescatar, vamos a plantear este plan de reinserción escolar. Nadie se quedará al margen de este derecho. Y un mensaje para mis compañeros maestros. Ayer veíamos la cifra. Más de la mitad del Magisterio Nacional labora bajo contrato y nombramiento provisional. Es decir, en base a la precarización laboral. Trabajan a sobresalto. Es decir, no hay estabilidad. Nosotros vamos a entregarle el nombramiento definitivo a todos aquellos que laboran bajo contrato. Nos están pidiendo que nos cortan la cabeza y si no nos vamos al programa, pero ¿sabe qué? Vamos fregando lo que también tengan coraje ahí un ratito. No quiero irme sin que usted le dé el mensaje a la ciudadanía acerca de cuál es su proyecto de salud. Con eso terminamos, ya no molesto más. Primero que vamos a cumplir con el presupuesto del 4% del Producto Interno Bruto, que aunque organismos internacionales plantean que se debe entregar el 6% del Producto Interno Bruto. 6, o sea, faltaría aprobar el 2%. No, ni siquiera se entrega el 4% del Producto Interno Bruto. Entonces, para que haya medicina, hospitales, vamos a designar a los más probos de los profesionales de la salud, desde ministros del ramo en esta área, hasta de directores de unidades médicas, sobre todo los directores de unidades médicas y funcionarios tienen que ser designados mediante concurso de méritos y oposición, con los más destacados, los más probos. Eso no existe. Pero no como lo que están haciendo ahora, es un concurso de mérito. No, ahora no hacen concurso de mérito. No, es directamente. Ahorita, pues yo estoy participando para juez, imagínense. No, claro. Ese es otro tema que necesitamos discutirlo, cómo implementar proceso de designación de jueces también probos que nos garantice independencia de la justicia, tanto del Estado como de las bandas delincuenciales. Pero en salud no puede ser que el gobierno y las grandes empresas, corporaciones dedicadas a la venta de medicina o grupos de poder económico sean los que designen autoridades de las instituciones o de los hospitales. Eso tiene que terminar. Y vamos a darle luz verde para que la Comisión Nacional Anticorrupción puedan participar y ejercer abiertamente la Contraloría Social. Y con los ciudadanos vamos a gobernar, con el pueblo vamos a gobernar. Será el presidente de la República, pero vamos a participar con el pueblo organizado para combatir los actos de corrupción y desalojar a las bandas delincuenciales, tanto del Seguro Social como a las mafias que operan dentro del sistema de salud pública en el Ecuador. Vamos a dotarle de los profesionales en medicina, de los especialistas, y también vamos a dotarles de la medicina que hoy la gente se muere a las puertas de los hospitales por falta de fármacos. Es decir, vamos a hacer cambios estructurales en el sistema de salud como en el sistema de seguridad social en el Ecuador. Profesor Escala, muchísimas gracias. Creo que ustedes son los que finalmente tienen que hacer un análisis de los candidatos que han desfilado por aquí. No lo quiero despedir todavía solamente con un sí o un no. ¿Debe o no desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Por supuesto que tiene que desaparecer. Un nicho de corrupción, tanto correísta y ahora también desde el gobierno de Daniel Noboa. No es de participación social y popular. Señores, mi querido profesor, muchísimas gracias. Ha sido muy importante esta conversación, esta charla el día de hoy. Y esperamos que de pronto, cuando yo te inicie su campaña, se acuerde de este humilde canal, de este humilde programa, y poder ya hablar más a profundidad cuáles son esos planes de trabajo. Señores, mis queridos amigos, gracias al invitado, gracias a ustedes por la sintonía, un abrazo fuerte. Nos vemos el próximo domingo.